شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Buenas, soy un diácono francés que había previsto convertirse en un erudito, un especialista de historia de la Edad Media, y por eso me fui a Egipto nada más y nada menos que 20 años. Y luego allí descubrí la miseria de esta gente y cambié por completo. Durante 10 años trabajé en el sector humanitario, en los servicios de urgencia para las personas que morían a causa del hambre. Y al cabo de 10 años, un nuevo cambio. Poco a poco descubrí que incluso las personas que están más necesitadas de alimento necesitan no solo alimento, sino también una razón para vivir. La mejor razón para vivir, claro está, es Dios mismo. Dado que mientras tanto había regresado a la iglesia y realmente había encontrado a Cristo, decidí ayudar. Al principio fue a los cristianos africanos, con los que había trabajado durante años y que vivían en la miseria, así que me uní a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así que justo cuando entré en Ayuda a la Iglesia Necesitada, a cientos de kilómetros de mi hogar, en lo que era Checoslovaquia en ese momento, el padre Misav Kufa, sacerdote religioso benedictino, fue asesinado por su fe, murió como mártir. Nosotros nos enteramos, pero en Francia ningún periódico habló de eso. Y fue realmente impactante para mí descubrir que a mediados del siglo XX uno podía morir por su fe en un mundo que parecía ser libre, tolerante y todo eso. Ese fue el primer caso en esta parte de mi trabajo, porque por supuesto Ayuda a la Iglesia Necesitada también trabaja mucho con las iglesias sufrientes, con la pobreza, con la miseria, con muchas otras cosas. Pero realmente el sufrimiento particular de la persecución a principios de los años 80 fue mi trabajo, y especialmente dentro de la Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y luego vino 1989 con un evento para todo el mundo, por supuesto, el final del comunismo. Y fue ahí cuando sucedió esto. Tal vez porque mi primer trabajo fue ser historiador, que me dije a mí mismo: debemos recoger las memorias de aquellos que han sufrido por la fe, de ellos, de su martirio, porque en unos años los habremos olvidado por completo. Así que fui a ver al padre Berenfierre, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que todavía estaba a la cabeza de la obra, y le expliqué que eso me parecía importante, y él me dio luz verde. Luego, parte de mi trabajo consistía en ir a todos los países del este, uno tras otro, para encontrarme con hombres y mujeres cuyo punto en común era que habían sufrido por la fe cristiana. Como dijo el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, creo que durante el concilio había que distinguir entre ideologías y hombres. Yo mismo he conocido hombres y mujeres comunistas que eran personas maravillosas, entregadas, que se habrían horrorizado si hubieran sabido lo que estaba sucediendo en los países donde el comunismo estaba en el poder. Existe este hecho contundente, que no hay país comunista donde no se haya perseguido a los creyentes. Entonces, eso es un hecho. Después, la ideología es otra cosa. Pero eso es lo que dicen los hechos. Dicen que dentro de esta ideología hay algo en contra de Dios y del hombre creyente, porque no puedes estar en contra de Dios sin estar en contra del hombre. En 1989, el Papa Juan Pablo II publicó una carta apostólica para el 50º aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta carta dice, hablando del nazismo y del comunismo: una rama, un árbol cayó hace tiempo, es el nazismo. Otra se está cayendo, el comunismo, pero el árbol todavía está ahí con las raíces. ¿Cuál es el árbol? Es el hombre que se hace Dios, poniéndose en lugar de Dios. En el corazón del comunismo existe la voluntad del hombre de tomar un lugar que pertenece solo a su creador. Es una aberración porque hagamos lo que hagamos, somos criaturas de Dios y criaturas reconocidas.
Siempre Juan Pablo II ha sido el doctor de la Iglesia en cuanto al papel de los mártires en el mundo de hoy. Por consiguiente, al ser llamado para trabajar en la Comisión de Nuevos Mártires que se instituyó en 1994 para preparar el jubileo, tratamos de seguir los pasos de este gigante para tener datos concretos. Volveré de nuevo a Juan Pablo II. Una vez dijo, no debemos ser sordos, debemos guardar la memoria de los mártires. Estamos rodeados de una nube de testimonios. Lo dijo en español. Debemos conservarla. Y agregó, no nos engañemos, debemos conservarla para nuestro bien. Y de hecho, los mártires de la fe han desempeñado su papel, ya están con Dios, y muchos de los defensores de la fe también. Y entonces, ¿qué nos dice sobre Dios, sobre lo que es ser cristiano? Son para nosotros, e incluso iré un poco más allá, muy molestos. Quizás muy molestos. Los santos, los mártires, y los santos en general de los primeros tiempos, los vemos dentro de las iglesias. Los católicos latinos los vemos en las vidrieras con el sol detrás. ¡Qué bonito! Los ortodoxos o los católicos orientales los vemos en los iconos con dorado completo y pensamos, ¡qué bonito! Es genial ser cristiano, la luz de las vidrieras. Y finalmente, tenemos una pequeña tentación de verlos como un niño de Madrid que está viendo en la televisión el Real Madrid. Es genial ser madridista. Mira lo fuertes que somos. Ronaldo ha hecho esto. Es el mejor del mundo. Pero los mártires del siglo XX, en nuestro hoy, ya es más difícil. ¿Por qué? Primero, porque se parecen más a nosotros. De los mártires del primer siglo, a lo sumo sabemos algo sobre su muerte, no sobre su vida. ¿En qué nos tocan? Los mártires del siglo XX. Hay algunos que murieron usando vaqueros, como nuestros jóvenes. No solo nuestros jóvenes, pero eso, que se nos hace más difícil. Se necesita mucha mala fe para decir que no sabemos nada sobre los mártires de esta época, ya sean los mártires del comunismo de ayer o los mártires del Medio Oriente de hoy. Pero lo que sucede es que cuanto más miro a nuestros hermanos y hermanas que murieron mártires o a los confesores de la fe que he conocido, aunque nos parece que la distancia es enorme, casi como la distancia entre Ronaldo y ese niño, pero en el ámbito de la fe y la vida cristiana, más nos damos cuenta de que esta distancia disminuye. Juan Pablo II enfatizó esto durante la beatificación de una monja, la hermana restituta Kafka. Kafka, para los franceses, es el escritor, pero también tenemos a la hermana restituta Kafka. Esta hermana fue beatificada poco antes del año 2000 en Viena, Austria. ¿Qué había hecho en particular? Al principio tenía muy mal genio. Las hermanas la llamaban hermana resoluta y no restituta, porque a menudo era gruñona y todo eso. Enseguida respondía a su superiora, cosa que no está bien en una religiosa. Luego estuvo en un hospital que su congregación tenía en Viena, Austria, en los suburbios, y ella trabajaba en las operaciones quirúrgicas. Por supuesto, con frecuencia era difícil con los médicos. Cuando terminaban, los médicos iban a tomar una cerveza frente al hospital y la hermana iba con ellos. Y en aquella época, las hermanas todavía tenían tocas así, por lo que ver a una hermana en la terraza de una cafetería con hombres, madre mía. Pero pasó algo terrible para esta hermana. La hermana restituta tenía miedo a la muerte. Eso puede sucederle a todo el mundo, de una manera u otra, pero es que lo decía. Les dijo a las hermanas, ya veis, la muerte me asusta, y se convirtió en una santa de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por eso se convirtió en santa? No. En la guerra de 1942, la policía llegó a ese hospital, descolgaron todas las cruces y las reemplazaron por esvásticas. Y al día siguiente, la hermana restituta llegó con un carrito, quitó todas las esvásticas y volvió a poner las cruces cristianas. Fue arrestada y decapitada.
Y Juan Pablo II dijo, resumiendo muy rápidamente su vida, cuando mires la vida de los mártires y los santos, no mires su muerte, mira toda su vida. A las hermanas de Restituta, si un día le hubieran dicho que una de ellas sería una santa, habrían dicho, desde luego esta no. La hermana Restituta, poco a poco en su vida, se ha ido llenando cada vez más de Cristo. Es por eso que digo que los mártires, testigos de la fe de hoy, son problemáticos, porque nos muestran que no hay más que una forma de ser cristianos. No son ellos los héroes y luego nosotros hacemos lo que podemos, ¿eh? No, ser cristiano es realmente lo mismo en todas partes. Hay un juego de palabras, que parece un juego de palabras, pero que creo que es muy profundo. No sé qué periodista lo ha inventado. Dice, no se puede hablar de gulag en los países occidentales, pero podemos hablar de mulag, que para nosotros es un gulag suave. Es decir, que no podemos hablar de persecución violenta, pero ahí está. Y en primer lugar, es un punto sobre el cual lo que sucedió en el resto de Europa puede abrirnos los ojos, porque las tendencias, diría, son las mismas. Voy a poner un ejemplo específico. Un día, un sacerdote rumano que había pasado 14 años en prisión por haber sido sorprendido 3 veces celebrando misa en los bosques, sacerdote greco-católico, por lo que su iglesia estaba totalmente prohibida en el momento del comunismo, me dijo que es cuando menos sorprendente que haya más gente en nuestros bosques, con todos los riesgos que supone para los sacerdotes de ser enviados a prisión y luego a los campos, y para los fieles de perder su trabajo, de meterse en problemas, etc. Hay más gente en los bosques, aquí, que en las iglesias, allí donde vosotros vivís. Y agregó que tal vez si en donde vivimos hubiera problemas para ir a las iglesias, los fieles serían un poco más numerosos, e incluso sugería el que hiciésemos pagar una entrada para ir a misa, porque él decía que si cuesta algo, entonces comenzamos a reflexionar sobre ello, y si no cuesta nada, bueno, si pensamos en ello, pero escogemos lo más fácil. En nuestras sociedades, aparentemente no cuesta nada ser cristiano, es como pertenecer a un club y todo eso, pero de hecho, si comienzas a tomar en serio las exigencias de la fe, en tu trabajo, en la familia, en la vida pública, te das cuenta de que no es tan fácil. En Francia, con todo lo que ha sucedido en los últimos años, con leyes sociales completamente contrarias al plan de Dios y a la enseñanza de la Iglesia, hemos visto que para los cristianos el hecho de decir y luchar contra eso ha podido traer acciones violentas de otras partes. Pero cuando estamos en casa, aparentemente, en Occidente, no pasa nada. Puedes creer en lo que quieras o no creer, y no pasa nada. Y esto es un poco una especie de disolución, mientras que en los países del este, si eras creyente y decías que por mi fe puedo hacer esto, pero esto no, te golpeaban enseguida. Las cosas estaban claras. Pero una vez más, que estos son los mismos fundamentos de este pensamiento, el hombre que se pone en el lugar que solo le pertenece a Dios. Lo digo por muchas razones, en muchos sentidos. Pienso en lo que pensaban Marx y Engels, los fundadores de este sistema, sobre la familia, por ejemplo. Pensaron que tenían que liquidarse a la familia u otros ámbitos. Es cierto que en el occidente liberal ha tenido más éxito que en el comunismo, mientras que el uno lo ha hecho con violencia, el otro lo ha hecho de esta manera dulce, por así decirlo, suave, pero el objetivo es el mismo. Una vez más, Juan Pablo II, la rama ha caído, el comunismo, pero el árbol todavía está ahí. Las formas de persecución realmente son muy variadas. Santa Teresa del Niño Jesús dijo un día, cito de memoria, las formas de persecución contra los seguidores de Jesucristo cambian, pero que lo que no cambia es ser discípulo de Jesucristo. Las formas modernas son, por supuesto, todas estas ideologías que consisten en reemplazar a Dios por el hombre, pero también hay persecuciones por parte de otros creyentes que creen que están dando gloria a Dios persiguiéndonos.
hoy en Medio Oriente, pero también en la India, en los países del sudeste asiático, budistas. Entonces hay formas muy diferentes, pero lo que es común a todas las persecuciones, varios testigos me lo han dicho, esto es importante, no es que el hombre es atacado, un cristiano que sea atacado, sino que es ante todo, que es Jesús quien es atacado a través de ellos. Jesús mismo lo dijo, Él está allí con ellos que sufren por causa de su nombre, y nos damos cuenta que verdaderamente esto es así. La cuestión es que hay algo en común. Bueno, no solo estoy convencido de ello, sino que estoy convencido porque antes de descubrirlo no lo había pensado. Cuando empecé este trabajo sobre los confesores de la fe y el martirio, había de todo. Por ejemplo, un niño de 12 años en Checoslovaquia. Algunos meses antes el maestro había dicho: ¿quién se sabe el Padre Nuestro? Levantad el dedo. Y a los padres los convocaron y les dijeron: no tenéis derecho a hablar de Dios a los niños. De lo contrario, vuestro hijo tendrá malas calificaciones y tendrá problemas en la escuela. Y justo después encontré en Albania al padre Anton Luli, 42 años en un campo de concentración. Y después, en libertad condicional, 42 años de detención por la fe. El sufrimiento de este niño, recuerdo que se llamaba Pedro, y el del viejo sacerdote no era el mismo por la duración, la tortura. El padre Luli fue incluso casi crucificado una noche de Navidad, justo en unos momentos en que se desmayaba de dolor. Fueron cosas realmente atroces. La diferencia de sufrimiento entre este niño de 12 años y este anciano sacerdote de más de 40 años en cárceles y campos de concentración es grande. Los países no eran los mismos, Polonia no era Albania, los riesgos que se corrían por ser cristiano. Sin embargo, a medida que entrevistaba a los testigos, pequeños, grandes, hombres, mujeres, sacerdotes clandestinos, padres, madres de familia, me parecía que siempre había algo en común. Y la idea que se me ha quedado a mí es que como cuando entonas una canción, las letras cambiarán de una parte a otra de la canción, pero la música siempre será la misma. Entonces, deduje de esta idea que finalmente había una música del testimonio de fe en la persecución. Intenté escribir esta música unas 10 o 15 notas. Por ejemplo, casi todos me dijeron que habían dado este testimonio de fe porque habían visto a otros darlo con ellos. La fe es como un virus. Dios es el Señor del mundo y como medio por el cual quiere darse a conocer, dar a conocer su amor. Eligió lo que ningún empresario haría hoy, porque los ordenadores son mucho más manejables que los hombres. Él eligió confiar en el hombre para dar a conocer su amor. La fe es como un virus, se transmite por la propia fe. Y casi todos me dijeron, un día tuve el valor, ya sea en la escuela, en el trabajo, ya sea un sacerdote en el momento en que se destruyó su iglesia y que tenía que elegir entre ir al Gulag o decir que ya no quería saber nada de la iglesia, o incluso en prisión, o todos los días. Al padre Luli durante 40 años le ofrecieron ser liberado todos los días. Bastaba que dijera su nombre y que hubiera dicho, la Iglesia Católica, Dios, eso ya no me interesa. La fidelidad de los mártires la encontramos en todas partes. Es como uno de los puntos entre una docena. Está también el amor a la Virgen María, la oración, el humor. Algo muy sorprendente. Estos hombres han sufrido tanto. Estoy hablando del padre Antón, que es una personalidad que me ha impresionado mucho. El padre Antón, después de su liberación al final del comunismo, al salir de su casa, vio a uno de los que le había torturado, el jefe de un campo donde había estado prisionero, donde había sido torturado de una manera ignominiosa. El padre Luli se había dicho, cuando le vea, iré hacia él. El hombre le reconoció y ¡paf!, cambió de acera, así que también él cambió de acera. El otro vio que también había cambiado él, por lo que volvió a cambiarse de acera. Yo también cambiaré de acera. No pudo evitarme y cuando nos encontramos cara a cara, le abracé y le dije, os perdono a todos. No sabía dónde meterse, y así fue. Entonces el perdón es algo tan importante. Es realmente parte de lo que ellos sacan de su corazón.
Pero también en relación a nosotros el perdón nunca es fácil, incluso en una comunidad religiosa, incluso en una pareja, aunque este perdón es el perdón de Jesús, es decir, el perdón a aquel a quien hemos hecho una pequeña cosa. Ese es el que va primero. Es este al que he hecho sufrir, al que debe ir primeramente. Este perdón de Jesús está intrínsecamente en el corazón de lo que nos ha sido regalado, porque si no damos testimonio de ello en el mundo, hay algo esencial que va a desaparecer, y cuando estos hombres y mujeres perdonan, tienen gestos de amor para aquellos que los van a matar o para aquellos que los han hecho sufrir tantos años. Realmente hay algo que es parte de la presencia de Jesús entre nosotros. Además, Juan Pablo II, siempre vuelvo a él, dice que el perdón es la mayor señal de amor que estos hombres y mujeres nos dieron. Creo que va más allá. Alguien como el Padre Lully, que de alguna manera mostró en sí mismo el misterio pascual porque había sido realmente torturado. Su rostro era todo eso, mostraba esa vida de sufrimiento que había tenido. Fue, por así decirlo, un testimonio de Viernes Santo. Y al mismo tiempo la alegría de este sacerdote al contarme su historia con este verdugo y su abrazo fue la alegría de la Pascua. No fue enseguida, pero poco después pensé que era lo que una vez me dijo una albanesa mucho más conocida que él, Santa Teresa de Calcuta, el día que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La que en ese momento era Madre Teresa dijo: «Mi iglesia, la iglesia de Albania hoy conoce el Viernes Santo». Pero la fe cristiana nos enseña que el Viernes Santo no es la última palabra, no es el final, porque después viene la Pascua. Estos mártires, estos confesores de la fe son al mismo tiempo testigos del sufrimiento de Jesús, y Jesús sufre en ellos su pasión. Y son testigos de la fuerza de la resurrección y el poder de Jesús que vive en el mundo. Nunca debemos olvidar que los primeros cristianos llamaron mártires a sus mártires porque fueron testigos de la vida de Cristo resucitado. Primero pido perdón a todos aquellos de los que no voy a hablar porque todos me impresionaron. Diré una palabra sobre Chibocus-Marie. Sus amigos comenzaron, por supuesto, junto con la iglesia de Eslovaquia. Murió hace solo 2 años. Empezaron un proceso de beatificación. Este hombre sencillo es uno de los que más me impresionó. No contaré su historia en profundidad porque habría 1 o más libros que contaros. Lo haré de manera rápida. Cuando llegó el comunismo, hacía apostolado en el mundo laboral. Era un crimen político que los jóvenes trabajadores prefirieran más a Jesús que a Marx, así que cometió un crimen político. Fue enviado durante 14 años al Gulag checoslovaco para extraer uranio con sus propias manos desnudas. Él, que era médico de formación. Cuando regresó a casa después de todos estos años en prisión, no creía lo que veían sus ojos. Cuando fue arrestado, más del 80% de la población iba a misa el domingo, los jóvenes, los menos jóvenes, y cuando regresó, no había más que ancianos en las iglesias. La persecución parecía haber tenido éxito. Ya no había ningún joven porque arriesgaban demasiado. Primero lloré, me dije a mí mismo, ¿de qué sirve todo mi sufrimiento, todos los amigos que murieron en los campos, para una iglesia que ya no tiene jóvenes, para una iglesia que está acabada? Y luego rezó una oración muy sencilla, le dijo a Dios, lo que me queda de mi vida, que pueda ayudar a que los jóvenes puedan oír de ti, no en contra de ti, sino de ti, Jesús, te doy mi vida. Y después de unos meses vino la respuesta a él en la oración, una respuesta simple. Yo nunca olvidaré su frase, somos nosotros los que somos complicados, no Dios. La respuesta fue muy sencilla, muy simple. Los jóvenes, ¿cómo llegar a ellos? No podíamos ir a hablar con ellos de Cristo en las escuelas ni en las universidades, estaba prohibido, pero sí podíamos hacerlo en las cafeterías, en los bares, y comenzó un apostolado increíble. Después de su trabajo iba a las cafeterías que estaban al lado de las universidades o en las escuelas y alrededor de un vaso de cerveza se ponían a charlar sobre la lluvia, el buen tiempo, todo eso. Y en un momento decía, y desde el punto de vista religioso, ¿qué tenéis que decir? Y ahí los jóvenes hacían lo mismo, tan pronto como hablaba un poco de religión, tenían miedo. Tomaban la cerveza y se iban a otra parte. Durante 2 años hacía esto 5 días a la semana. Y solo después de 2 años hubo un joven que dijo, oh sí, decimos cosas.
Entonces, por supuesto, no lo hablaron allí porque estaban los demás, pero el sábado siguiente fueron a la montaña y él le habló de Dios. El joven tuvo miedo, se fue, no volvió, pero mientras tanto había hablado con un amigo y el amigo se quedó. El tiempo pasó, 1989, el final del comunismo, el movimiento creado por Le Bocage Marie, los jóvenes estudiantes, después ya casados, contaban con casi 100.000 miembros, el movimiento cristiano más grande de toda Europa del Este y con todas las ramas, incluso las personas con discapacidad. Él fue a ayudarlos. Y todo eso con sencillez. ¿Qué podemos hacer por Jesús en el mundo en que nos encontramos? Y en este hombre sencillo también es en parte responsable de los eventos del 89, ya que en el 87 Juan Pablo II, que era un amigo, iba a verlo clandestinamente cuando estaba en Polonia. Le pidió que fuera a Roma. El gobierno checoslovaco, furioso, le dijo que no, que en absoluto. Le puso problemas, pero la gente protestó, fue golpeada por la policía. Pero fue la primera vez desde hacía más de 20 años que la gente salió a la calle con un rosario y una vela para pedir libertad religiosa. Este hombre, una vez más, de forma muy simple, es uno de los que más me impresionó. Una última cosa sobre él. Tuvo una tortura que no se puede nombrar durante años y años, y me dijo un día que yo pasé por allí. En el momento en el que no tienes más que sufrimiento, en este momento las palabras del Evangelio están en ti. Tú ya no existes, sino que Dios es más grande que todo el sufrimiento humano. No importa cuán grande sea, y en ese momento eres feliz porque estás en Dios y Dios está en ti. Finalmente, ya lo dije antes, no hay dos maneras de ser cristiano. Para ellos el vivir esos momentos, y realmente para nosotros, no debería costarnos más que si fuésemos miembros del Real Madrid, por ejemplo. Pero cuando reflexionamos un segundo, la única diferencia entre los mártires, y podemos decir también los confesores de la fe, y nosotros es la muerte violenta, es el sufrimiento por la fe. Sin embargo, desde el comienzo de la Iglesia siempre ha dicho que el martirio es un regalo de Dios, no es una elección del hombre. Claro, o se acepta o siempre se puede rechazar y renegar de la fe, pero el martirio es fundamentalmente una gracia, y no es el hombre quien define qué es la gracia, es Dios. Entonces, la diferencia entre los mártires y los otros cristianos no la revela más que Dios. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Santa Teresita del Niño Jesús lo dice muy bien. Es decir, para ellos, como para nosotros, ser cristiano es lo mismo. Siempre es difícil, incluso podemos decir crucificante. En francés lo olvidamos fácilmente, pero la palabra crucificar viene de la palabra cruz, la cruz de Jesús, y es tan maravilloso vivirla en todas partes. Siempre vale la pena seguir a Jesús, ya sea con el riesgo de la vida o en las pequeñas acciones de cada día. En un momento dado, la hermana de Santa Teresita todavía no está en el Carmelo, sueña que Teresa muere mártir. Ella le escribe una carta diciendo: «Oh, qué suerte tienes, es maravilloso». En general, cuanto menos posibilidades tenemos de ser mártires, más pensamos que seríamos buenos mártires. Esa es una regla un poco... Y tenemos ambas cartas y Teresa nos responde secamente: «¿Yo moriré mártir? Tú y yo comencemos hoy por morir alfilerazos». Es decir, empecemos a seguir a Jesús en las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Y esa es la gran lección de los mártires. Por eso digo, y hay textos de Juan Pablo II y de papas que le siguen, que van en esta dirección, que el mártir no es ante todo un modelo, un ejemplo, porque su vida sea distinta, sino que es en primer lugar una manifestación de la gracia, una especie de forma sacramental que Jesús nos da para animarnos. No hay situación en la que no valga la pena seguir a Jesús, incluso cuando eres monja como la hermana Restituta con mal carácter. Gracias.